Hola, soy Grecia María Estrada Romo con matrícula 82388 y el día de hoy les voy a presentar acerca de la Ley Federal del Trabajo del artículo 1 al 55. Así que empecemos. A manera de introducción, tenemos que por medio del siguiente proyecto se hará un análisis a detalle de los artículos 1 al 55 de la Ley Federal del Trabajo, precisando sus definiciones y contenido referente a las fracciones desarrolladas dentro de las cláusulas. Para comenzar, les responderé diferentes preguntas que se relacionan a nuestro tema principal y la primera que tenemos es ¿qué es el derecho laboral? Es básicamente el conjunto de reglas que ponen en orden la relación entre trabajador y patrón. Específicamente, la Ley Federal del Trabajo es la herramienta que regula esto y su objetivo específico es lograr un equilibrio entre la productividad y la justicia social. Hace que el trabajo funcione para todos y no solamente para una de las partes. Para continuar, tenemos los principios constitucionales, los cuales se dividen en 11 diferentes. Estos están desarrollados en el artículo 5 constitucional. Aquí la Constitución nos marca la base del trabajo en México y de manera general en cuestión de los principios se habla de la libertad para escoger ocupación, la licitud del trabajo, recibir remuneración justa y sobre todo pues que el trabajo siempre tiene que estar regulado y legitimado. Para continuar, aquí tenemos los otros 6 principios constitucionales, en el cual pues se refuerzan esos derechos laborales y entre los más importantes tenemos que ningún trabajo es obligatorio excepto los públicos, los derechos laborales no se pueden renunciar y si un contrato se incumple no hay cárcel, sino que hay consecuencias civiles. Esto más que nada nos da seguridad jurídica como trabajadores. Ahora tenemos los principios generales, pero específicamente la Ley Federal del Trabajo del artículo 1 al 55, y aquí podemos encontrar lo que es el trabajo digno, la igualdad entre hombres y mujeres, que también se le conoce como igualdad sustantiva, la prohibición de cláusulas abusivas, también la protección de menores y mujeres en el extranjero, las condiciones mínimas como jornada, salario, descanso y vacaciones. Todo esto se interpreta a favor del trabajador ya que está protegido por la ley. La siguiente pregunta es cómo se relaciona la Constitución y la ley en la práctica. Por un lado, la Constitución, específicamente en el artículo 123, fija los derechos laborales y por otro, la Ley Federal del Trabajo es la que aplica y detalla específicamente estos derechos. Además, también cualquier tratado internacional que beneficie al trabajador siempre va a tener una gran validez en México. En sí, ambos buscan priorizar todo lo que proteja más al trabajador. Por último, vamos a ver qué problemas pueden observarse en la aplicación. Desde mi punto de vista, aunque la ley puede estar muy bien planteada, en la práctica siempre van a persistir problemas, tales como las desigualdades salariales, la alta informalidad, la subcontratación ilegal, falta de inspección. Esto más que nada pues nos demuestra que aún queda mucho por hacer para que los derechos al final del día realmente se cumplan. Ahora, después de la explicación de las preguntas, comenzaré a hablarles detalladamente del artículo 1 al 55. Título primero que habla de los principios generales. Iniciaré con el artículo 1 que nos explica que la Ley Federal del Trabajo es obligatoria en todo México y regula las relaciones laborales entre patrón y trabajador. Esta se rige a través del apartado A, artículo 123 de la Constitución y en pocas palabras, si trabajas en una empresa privada, esta ley te protege. Continuaremos con el artículo 2, en el cual se presentan dos conceptos claves y el primero de ellos es el trabajo digno o decente, que es aquel que respeta la dignidad humana, ofrece seguridad social, salario justo, capacitación y derechos colectivos. Y por el otro lado tenemos la igualdad sustantiva, que en sí es aquella que busca eliminar cualquier tipo de discriminación laboral contra las mujeres, garantizando así una igualdad real de oportunidades. Artículo 3 nos dice que el trabajo no solo es un derecho, sino un deber social y lo más importante, que no es una mercancía, lo que nos hace entender que el trabajo como tal no se puede comprar y vender, porque detrás de ese trabajo hay una persona con dignidad, derechos y necesidades. También nos habla de otro punto sumamente importante, que es que no se puede discriminar absolutamente a nadie, ni por su origen, género, edad, religión, por absolutamente nada. Este artículo se divide también en otros dos, el cual es el artículo 3 bis, en el cual se define hostigamiento y acoso sexual. Hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación subordinada y el acoso sexual es una forma de violencia en la que como tal no existe subordinación, pero sí abuso de poder. Ahora, en el artículo 3 ter nos habla acerca del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y también define ciertos conceptos como constitución, día y tribunal.
Para continuar, a partir de este artículo 4 hablaremos de derechos y nulidad en cláusulas. Y específicamente en este artículo 4 nos dice que nadie puede ser impedido de trabajar lícitamente salvo por resolución legal, es decir, que la autoridad correspondiente te lo prohíba, ya que todo trabajo legal siempre será permitido. Después sigue el artículo 5 que nos habla de todas las prohibiciones que existen dentro del trabajo, es decir, que se consideran nulas las cláusulas que impliquen un trabajo infantil de menores de 15 años, jornadas excesivas o inhumanas, salarios inferiores al mínimo, discriminación, renuncia de derechos, simulación de relaciones laborales y también el subregistro salarial. El artículo 6 nos habla sobre que serán aplicados todos aquellos tratados que sean aprobados por el artículo 133 de la Constitución que beneficien al trabajador. El artículo 7 nos dice que en toda empresa al menos el 90% de los trabajadores deben ser mexicanos. Asimismo, los extranjeros deben capacitar a los mexicanos en trabajos que no sean dentro del país. Ahora, a partir de este artículo 8, veremos los elementos más importantes dentro de una relación del trabajo, como específicamente en este artículo se define al trabajador como una persona física que presta un trabajo personal subordinado y ese trabajo puede ser intelectual o físico. Para continuar tenemos el artículo 9 que nos habla sobre el trabajador de confianza, que es aquel que realiza funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Y en sí, este no depende tanto del nombre de su puesto, sino cuál sea el desempeño que tenga durante su empleo. Para seguir en este artículo 10 se define que el patrón es aquella persona que utiliza los servicios de uno o más de sus trabajadores a beneficio de él y de la empresa. Como último elemento de la relación de trabajo tenemos en el artículo 11 a los representantes del patrón, que son los administradores, gerentes y directores, los cuales obligan al patrón en sus relaciones laborales. Es decir, que cualquier decisión que tome alguno de ellos dentro de la empresa tendrá el mismo efecto legal a como si lo hubiera decidido el patrón. Un ejemplo sencillo es que si el gerente de recursos humanos firma un contrato laboral con alguno de los empleados, va a tener total validez a pesar de que el dueño de la empresa no lo haya firmado personalmente. Para seguir, tenemos esta integración de artículos que abarca del 12 al 15 y hablaremos acerca de la subcontratación. El artículo 12 nos prohíbe por completo la subcontratación del personal. El 13 nos dice que sí se permite la subcontratación, pero únicamente para servicios especializados. El 14 nos dice que la subcontratación debe formalizarse por medio de un contrato por escrito. Y el artículo 15 nos menciona que las personas físicas o morales que van a proporcionar ese servicio de subcontratación deben estar registradas ante la CTPS, que significa, según sus siglas, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para comprenderlo de mejor manera, tenemos aquí un ejemplo que nos dice que una fábrica de zapatos contrata a una empresa de seguridad privada registrada para vigilar sus instalaciones y como la seguridad no forma parte de su actividad principal, la subcontratación sí es válida. El artículo 16 nos define dos conceptos, lo que es empresa y establecimiento. Empresa es la unidad económica que produce y distribuye bienes o servicios y el establecimiento es la unidad técnica que puede ser una sucursal, una agencia u otra que forma parte de la empresa y que ayuda a que cumpla sus objetivos. Bien, ahora tenemos el artículo 17 y 18 juntos porque ambos interpretan a las normas de trabajo. El artículo 17 nos dice que cuando la ley federal no diga algo de manera clara, se deben usar reglas parecidas, principios de derecho y de justicia social del artículo 123 de la Constitución, además de aplicar la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, todo siempre respetando los derechos de los trabajadores. Y el artículo 18 nos explica que ya al momento de comprender esas normas de trabajo, debe tomarse en cuenta su objetivo principal de proteger al trabajador. Ya si existiera duda en interpretación, se debe elegir siempre la opción que beneficie más al trabajador. El artículo 19 nos dice que todos los actos relacionados con la aplicación de las normas laborales no van a causar impuestos. Y aquí tenemos un ejemplo que es de que si un trabajador presenta una queja por despido injustificado ante la autoridad laboral, no tiene que pagar ningún impuesto por realizar este trámite. Ahora continuaremos con el título segundo, que nos habla de las relaciones individuales de trabajo, específicamente el capítulo 1 con las disposiciones generales. Para iniciar en este artículo 20 se hablan de dos definiciones, que es la relación de trabajo y el contrato individual de trabajo. La relación de trabajo es cuando una persona da un servicio personal subordinado a otra a cambio de un salario. Y el contrato individual del trabajo es ese acuerdo que puede ser escrito o no, donde se establecen esas condiciones laborales. En sí, ambos, tanto la relación de trabajo como el contrato individual de trabajo, producen los mismos efectos legales. El siguiente es el artículo 21 que se relaciona mucho con el anterior que fue el artículo 20, ya que siempre que una persona trabaje para la otra, la ley siempre tiene que dar por hecho que va a haber un contrato y una relación laboral, aunque no esté escrito. Ahora tenemos el artículo 22 y 23 juntos, ya que ambos de manera general nos hablan sobre las edades en que está permitido o no laborar.
El artículo 22 nos dice que los jóvenes mayores de 15 años sí pueden trabajar mientras que tengan el permiso de la autoridad, de sus padres o de sus tutores, y siempre y cuando tengan entre 15 y 16 años. El artículo 22 bis nos dice que los menores de 15 años no pueden trabajar y los de 15 a 18 años solamente sí pueden si terminan su educación básica o si la autoridad les permite mezclar sus estudios con su trabajo. El artículo 24 nos dice que si como tal no hay un contrato colectivo que aplique, las condiciones de trabajo tienen que quedar por escrito y se deben de hacer al menos 2 copias, una se la queda el trabajador y otra el patrón. En el artículo 25 nos da los elementos indispensables de un contrato de trabajo, entre los que se incluyen los datos de identificación del patrón y del trabajador, como su nombre, nacionalidad, edad, CURP, RFC, domicilio, etc. También el tipo de relación laboral, que puede ser por obra, por tiempo determinado, por temporada, a prueba, entre otros. De igual forma tiene una descripción detallada de los servicios que se van a prestar, el lugar del trabajo y la duración de la jornada. Como continuación tenemos la forma y monto del salario, el día y lugar del pago del salario, la capacitación y adiestramiento, los días de descanso y vacaciones y por último la designación de beneficiarios. Un ejemplo práctico de específicamente este artículo es de que un ingeniero en sistemas es contratado por una empresa de desarrollo de software. El contrato menciona el puesto de ingeniero, pero no especifica las tareas y con el tiempo se le pide realizar tareas de limpieza y mensajería. En sí, este contrato pues va a ser deficiente, ya que el artículo 25, específicamente en la fracción 3, es donde se exige la especificación de los servicios a prestar, por lo cual no lo pueden obligar a realizar otro tipo de actividades que no corresponde a los servicios que inicialmente se declaró en el contrato que debía elaborar. El artículo 26 nos dice que la falta de un contrato escrito no priva al trabajador de sus derechos. Asimismo, nos menciona que se imputará al patrón por la falta de esta formalidad. Ahora, el artículo 27 nos dice que el trabajador solo está obligado a desempeñar un trabajo compatible con sus aptitudes y en el mismo género del que se le contrató. El artículo 28 nos dice que si un trabajador mexicano va a prestar servicios fuera del país con un contrato regido por esta ley, se observará lo siguiente. A. Indicar que los gastos de repatriación van a quedar a cargo del empresario contratante. B. Que las condiciones de vivienda siempre serán decorosas e higiénicas para el trabajador. C. Que se deberá otorgar atención médica tanto para el trabajador como para su familia. Y por último, que se debe de brindar información sobre autoridades mexicanas y locales a las que pueda acudir el trabajador si no se respetan sus derechos. Esta es la continuación de lo que debe de contener ese contrato. Y lo primero que tenemos es que el patrón debe señalar un domicilio dentro de México para efectos legales. Lo segundo es que el contrato deberá ser aprobado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que verifique que realmente se está cumpliendo con los requisitos legales establecidos. Lo tercero es que si el patrón no tiene domicilio o establecimiento en México, debe garantizar con una fianza o un depósito el cumplimiento de sus obligaciones. Cuarta, el patrón debe demostrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ha constituido dicha fianza o depósito. Quinta, se debe anexar visa o permiso de trabajo del país donde se prestarán los servicios. Y sexta es que una vez que el patrón cumpla con todas sus obligaciones laborales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cancelará la fianza o devolverá el depósito. Este artículo 28A es aquel que regula el trabajo de mexicanos contratados en México para empleos temporales en el extranjero mediante acuerdos entre el gobierno mexicano y otros países. Dichos acuerdos deben proteger siempre los derechos de los trabajadores y garantizar las siguientes bases. Número 1. Condiciones laborales justas y equivalentes a la de los trabajadores del país donde se empleen. Número 2. Al otorgarse la visa o permiso de trabajo, se reconoce que existirá una relación laboral formal con un patrón específico. Número 3. Que el acuerdo define aspectos como la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones. Número 4. Que el proceso de reclutamiento y selección lo organice la Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo junto con autoridades locales. Y número 5. Que se informe a los trabajadores sobre las autoridades consulares mexicanas y las instancias locales del país receptor a las que pueden acudir si consideran que sus derechos han sido vulnerados. En el artículo 28b nos dice que en el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada que sean colocados específicamente por entidades privadas, se observarán las normas siguientes.
Es decir, que las agencias de colocación de trabajadores deben estar autorizadas y registradas conforme a la ley, verificar que las condiciones de trabajo, vivienda, seguridad social y repatriación que se ofrezcan sean reales, dignas y sin discriminación, y que los aspirantes hayan terminado su visa o permiso de trabajo. Y por último, se le debe informar a los trabajadores sobre sus derechos de protección consular, la ubicación de la embajada o consulados de México en el país destino y las autoridades locales a las que pueden acudir si tienen problemas. Además, si los trabajadores son engañados respecto a las condiciones laborales, la agencia deberá pagar los gastos de repatriación y la Inspección Federal del Trabajo será la que siempre se encargará de vigilar que estas obligaciones se cumplan. El artículo 29 nos dice que está prohibido contratar a menores de 18 años para trabajar en el extranjero, excepto cuando se trate de jóvenes que sean técnicos, profesionales, artistas, deportistas o trabajadores con alguna especialización. El artículo 30 nos habla que cuando un trabajador presta servicios en México, pero en un lugar distinto a su residencia y a más de 100 kilómetros de distancia, se aplicarán las reglas del artículo 28, fracción 1, en lo que corresponda. En pocas palabras, si trabajas lejos de tu casa a más de 100 kilómetros, se aplican ciertas protecciones laborales similares a las que se dan a quienes trabajan en el extranjero. Artículo 31 especifica que los contratos y relaciones laborales no solo obligan a cumplir lo que se acuerde por escrito, sino también todo lo que derive de las leyes laborales, la buena fe y la equidad. En el artículo 32, si el trabajador incumple las normas laborales, solo puede hacerse responsable en lo civil, es decir, por daños o perjuicios, pero nunca se le puede obligar o presionar físicamente para que cumpla. El artículo 33 nos menciona que un trabajador nunca puede renunciar a lo que ya ganó, como su sueldo, indemnizaciones o prestaciones, aunque firme un documento con otro nombre. Para que un convenio de liquidación sea válido, debe estar por escrito, explicar los hechos y derechos incluidos y además ser confirmado o aprobado ante el Centro de Conciliación o el tribunal, quienes solo lo aceptarán si no hay renuncia de derechos. Por último, si se hace un convenio sin la intervención de las autoridades, solo será inválida la parte donde se renuncien los derechos del trabajador, pero lo demás seguirá siendo válido. En el artículo 34, cuando los acuerdos entre sindicatos y patrones puedan afectar los derechos de los trabajadores, se debe cumplir lo siguiente. 1. Solo aplican para el futuro, no pueden quitar prestaciones que los trabajadores ya hayan ganado. 2. No pueden referirse a trabajadores específicos de manera individual. Y número 3, si hay reducción de trabajos opuestos, los ajustes deben hacerse según el artículo 437, que indica cómo proteger los derechos de los trabajadores despedidos o reubicados, asegurando indemnizaciones y trato justo. Ahora iniciaremos con el capítulo 2 de la duración de las relaciones de trabajo. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y de igual forma pueden incluir un periodo de prueba o de capacitación. Y ya si no se llegara a establecer claramente el tipo de contrato, se considera automáticamente por tiempo indeterminado. El artículo 36 nos dice que un contrato por obra determinada solo se puede usar cuando el trabajo realmente sea temporal o por proyecto. El artículo 37 nos dice que un contrato por tiempo determinado solo se puede usar en los siguientes casos. Número 1, cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, es decir, cuando es un trabajo que dura un tiempo específico. Número 2, para reemplazar temporalmente a otro trabajador. Y número 3, en otros casos que la ley lo permita. El artículo 38 nos explica que los trabajos relacionados con minas y minerales valiosos o para recuperar minas abandonadas pueden tener contratos por tiempo determinado, por obra determinada o por la duración de la inversión del capital. El artículo 39 nos dice que si un contrato tiene un tiempo determinado y al terminar ese tiempo el trabajo sigue existiendo, la relación laboral se extiende automáticamente mientras dure la necesidad del trabajo. En el artículo 39A, en contratos por tiempo indeterminado o mayores a 180 días, se les puede establecer un periodo de prueba para verificar que el trabajador tiene los conocimientos y habilidades necesarias. Este periodo normalmente dura hasta 30 días, puede extenderse hasta 180 para puestos de dirección, gerenciales, técnicos o profesionales especializados. Durante ese periodo de prueba, el trabajador recibe salario, seguridad social y prestaciones correspondientes al puesto. Y si al final del periodo de prueba el trabajador no cumple con los requisitos, el patrón puede terminar la relación laboral sin responsabilidad, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad y la naturaleza del puesto. En el artículo 39b, la relación de trabajo para capacitación inicial es cuando un trabajador presta sus servicios bajo la dirección del patrón con el objetivo de aprender los conocimientos o habilidades necesarios para el puesto al que será contratado. La capacitación dura máximo 3 meses o hasta 6 meses para puestos de dirección gerenciales o laborales especializadas. Durante este tiempo el trabajador recibe salario, seguridad social y prestaciones correspondientes al puesto. Y al finalizar, si el trabajador no demuestra las competencias necesarias, el patrón puede terminar la relación laboral sin responsabilidad, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad.
En resumen, es un periodo para aprender el trabajo con derechos garantizados y si no cumple con lo requerido, el contrato puede finalizar sin responsabilidad para el patrón. Artículo 39C. Si un periodo a prueba de capacitación inicial no se hace por escrito, se considera un contrato por tiempo indeterminado y siempre se garantizan los derechos de seguridad social del trabajador. Artículo 39D. Los periodos a prueba de capacitación inicial no se pueden extender. También no se pueden aplicar simultáneamente ni repetidamente al mismo trabajador, ni para distintos puestos o ascensos, incluso si termina una relación laboral y empieza otra con el mismo patrón. Esto protege los derechos de seguridad social. Artículo 39. Cuando termina un periodo a prueba o de capacitación inicial y el trabajador continúa en el puesto, su contrato pasa a ser por tiempo indeterminado y el tiempo de prueba cuenta para la antigüedad. Artículo 40. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Artículo 41. Cuando hay cambio de patrón, la relación laboral de los trabajadores no se ve afectada, ya que siguen con el mismo empleo. El patrón anterior y el nuevo son responsables solidariamente de las obligaciones laborales y legales generadas antes del cambio durante 6 meses. Pasados esos 6 meses, solo el nuevo patrón es responsable. El plazo de 6 meses comienza desde que se avisa a los trabajadores o al sindicato sobre el cambio, y para que el cambio sea válido, los bienes de la empresa deben transferirse al nuevo patrón. En resumen, los trabajadores mantienen sus derechos, ambos patrones responden por obligaciones previas por 6 meses y el cambio es oficial solo si la empresa se transfiere correctamente. Continuaremos con el capítulo 3 acerca de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Artículo 42 nos explica que existen situaciones en las que temporalmente se suspende la obligación de trabajar y de pagar salario sin que haya responsabilidad para el trabajador ni para el patrón, las cuales son 1. Enfermedad contagiosa del trabajador. 2. Incapacidad temporal por accidente o enfermedad que no sea riesgo de trabajo. 3. Prisión preventiva con sentencia absolutoria. Si defendió al patrón, este debe pagar los salarios perdidos. 4. Arresto del trabajador. 5. Cumplimiento de servicios o cargos oficiales según la Constitución. 6. Designación como representante ante organismos laborales o de utilidades. 7. Falta de documentos requeridos por la ley para prestar el servicio si es culpa del trabajador. 8. Fin de la temporada para trabajadores contratados por temporada. 9. Licencias de la Ley del Seguro Social especificadas en el artículo 140 bis. Y el artículo 42 bis nos habla sobre que si las autoridades declaran una contingencia sanitaria que obliga a suspender labores, se aplican las reglas del artículo 429, fracción cuarta, que establece que el patrón no necesita autorización judicial previa, pero debe pagar a los trabajadores un día de salario mínimo por cada jornada de suspensión, con un máximo de un mes. De igual forma, la relación laboral no se termina, solo se suspende temporalmente. Artículo 43 nos indica desde cuándo y por cuánto tiempo surte efecto la suspensión del trabajo y salario prevista en el artículo 42. En una enfermedad contagiosa o incapacidad temporal del trabajador, la suspensión inicia desde que el patrón tiene conocimiento del hecho y se extiende hasta que finalice el periodo determinado por el IMSS sin exceder el plazo establecido por la Ley del Seguro Social para enfermedades no derivadas de riesgos de trabajo. Ahora, en una detención del trabajador por autoridad judicial o administrativa, la suspensión comienza cuando el trabajador acredita estar detenido, finaliza cuando se emite sentencia absolutoria o concluye el arresto, y si obtiene libertad provisional, debe reincorporarse al trabajo en un plazo de 15 días, salvo que esté sujeto a proceso por delitos intencionales contra el patrón o compañeros de trabajo. En una prestación de servicios o desempeño de cargos públicos, la suspensión puede durar hasta 6 años desde la fecha en que deban prestarse los servicios o desempeñarse los cargos. Para una inhabilitación temporal del trabajador, la suspensión inicia desde que el patrón tiene conocimiento del hecho y puede durar hasta 2 meses. Y por último, en caso de ser un trabajador de temporada, la suspensión se aplica desde la conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. Artículo 44. Cuando un trabajador es llamado a alistarse y servir en la Guardia Nacional, como le indica la Constitución específicamente en el artículo 31, fracción 3, el tiempo que pase haciendo ese servicio se contará como parte de su antigüedad en la empresa. En el artículo 45 nos dice que el trabajador deberá regresar a su trabajo en lo que sean los casos de las fracciones 1, 2, 4 y 7 del artículo 42, será al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Y en los casos de las fracciones 3, 5 y 6, también del artículo 42, será dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Seguiremos con el capítulo 4, que habla sobre la rescisión de las relaciones de trabajo. El artículo 46 responde a la pregunta de qué es la rescisión. En pocas palabras, es la ruptura unilateral del contrato de trabajo de forma anticipada. Es decir, que tanto el trabajador como el patrón pueden terminar la relación laboral en cualquier momento si existe una causa justificada y ninguno de los dos tendrá responsabilidad por hacerlo.
Y también tenemos ciertas especificaciones, como lo es de que cuando el patrón lo realiza, se le va a llamar específicamente despido justificado, que lo podemos observar en el artículo 47, que próximamente veremos. También, si el trabajador decide rescindir el contrato, se va a llamar separación justificada. Y cuando es el acuerdo mutuo, o sea que ambas partes, tanto el trabajador como el patrón, están de acuerdo de esa rescisión, se le llamará terminación justificada. Y esta la veremos en el artículo 53, específicamente en la fracción 1. El artículo 47 nos explica las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, es decir, que todo decae sobre el trabajador. La primera que tenemos es decir mentiras al ser contratado, es decir, que el trabajador se invente títulos o experiencia. La segunda, las faltas de probidad u honradez. La tercera, las agresiones contra el patrón, clientes o trabajadores. La cuarta, las faltas injustificadas, que serían más de 3 en un mes. La quinta, que sería llegar en estado de ebriedad al trabajo. Sexta, daños intencionales o por descuido a las instalaciones o equipo de trabajo. Séptima, realizar actos inmorales de acoso sexual u hostigamiento. Y la octava, la desobediencia. Aquí tenemos diferentes ejemplos, como el primero de ellos nos dice que un trabajador inventa experiencias y certificados falsos y pues el patrón se da cuenta de la mentira antes de que se cumplan los 30 días de la contratación. El segundo es cuando un empleado golpea a un cliente en la tienda y el tercero cuando un trabajador falta 4 días en un mes sin justificación. Pero no basta con que el patrón identifique una de estas faltas, debe de comprobarlo, además de notificar al trabajador por escrito señalando la fecha y lugar de incidente, y si el patrón no notifica por escrito, se considerará un despido injustificado. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador no acepta la rescisión? Pues el patrón tiene los siguientes 5 días para avisar al tribunal correspondiente y ellos lo notificarán. ¿Y por qué es importante notificar al trabajador? Primero, para que conste que fue un despido justificado y segundo, para que corra el tiempo en el que pueda demandar al trabajador, que tendría un plazo de 2 meses. El artículo 48 nos dice que si el trabajador es despedido injustificadamente, primero se trata de llegar a un acuerdo en el centro de conciliación, y si no se llega a un acuerdo, se expide un acta de no conciliación y pasa a juicio laboral, donde el trabajador puede exigir lo siguiente: una reinstalación del trabajo o 3 meses de indemnización. Ahora aquí les tengo un ejemplo en particular para obtener el cálculo de la indemnización y tenemos aquí un caso en que vamos a suponer que Patty fue despedida injustificadamente y ganaba 5,000 semanales. Para iniciar, esos 5,000 pesos que ella gana semanalmente como salario se deben dividir entre los 7 días de la semana para así poder sacar su salario diario, que en este caso sería de 714,28 pesos. Después, ese salario diario se tiene que multiplicar por 90 días, que simbolizan los 3 meses que se debe de dar de indemnización, y nos da un resultado de 64,333,8 pesos, lo cual representa la indemnización constitucional, por lo cual a Patty se le va a indemnizar con 64,333,8 pesos. Para continuar hablaremos de los salarios caídos. Si en un juicio laboral el patrón no puede justificar el despido, debe pagar los salarios que se dejaron de recibir con un límite de hasta 12 meses. En este tema tomaremos nuevamente el mismo caso de Patty, pero en esta ocasión se nos especifica que fue despedida el 25 de julio y que el juicio laboral terminará el 15 de noviembre. Para poder obtener los salarios caídos que le corresponden a Patty, vamos a hacer un cálculo exacto desde el momento en que ella fue despedida hasta cuando terminó su juicio laboral, que en este caso transcurrieron 113 días desde el 25 de julio hasta el 15 de noviembre. Una vez teniendo este dato, vamos a recurrir nuevamente al salario diario que habíamos tenido anteriormente, que era de 714,28 pesos, y eso lo tendremos que multiplicar por la cantidad de días que previamente ya obtuvimos, y esto nos va a dar un resultado de 80,713,64 pesos, lo cual significa que estos son los salarios caídos. Ahora, ¿qué pasa si el juicio dura más de 12 meses? Pues el patrón deberá pagar los intereses generados, que se calcularán en base a 15 meses de salario con el 2% de interés. Nuevamente tenemos el caso de Patty, pero en esta ocasión su juicio durará 2 años. Para obtener los intereses generados, tomaremos otra vez el dato de salario diario y ese lo multiplicaremos por 30 días, que simboliza un mes, para sacar el salario mensual. Después, nuestro salario mensual de 21,428,4 pesos lo multiplicaremos por los 15 meses de salario base y nos dará 321,426 pesos, los cuales después se deberán multiplicar por 0,02%, que se refiere al interés,
para así obtener nuestro interés mensual. Y como el juicio duró 12 meses más del plazo, ese dato será el que se multiplicará por el interés mensual y nuestro resultado de intereses son 77,142.24 pesos. En caso de muerte del trabajador, se dejarán de considerar o tomar en cuenta los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. En el artículo 49, el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador siempre que le pague las indemnizaciones del artículo 50 en los siguientes casos. 1. Si el trabajador tiene menos de un año de antigüedad. 2. Si el patrón demuestra ante el tribunal que por la naturaleza del trabajo el empleado está en contacto directo y permanente con él y el tribunal considera que ya no es posible una relación laboral normal. 3. Si se trata de trabajadores de confianza. 4. Si se trata de trabajo del hogar. 5. Si son trabajadores eventuales. Y 6. Si son personas que trabajan en plataformas digitales. Además, el patrón puede acudir al tribunal para depositar la indemnización y debe dar los datos del trabajador para notificarle. Si llega a haber juicio y se prueba que no se aplica ninguno de los supuestos del artículo 49, el depósito no vale y se devuelve el dinero. Y si sí aplica pero el dinero no alcanza, el patrón deberá pagar lo que falte más los intereses. Ahora el artículo 51 nos menciona las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. 1. Engaño al contratarlo. 2. Malos tratos. 3. Obligarlo a realizar actos contra su dignidad humana. 4. Reducción o falta de pago de salario. 5. Daño malintencionado del patrón a las herramientas del trabajador. Y 6. Riesgos a su seguridad. Ahora, como continuación del artículo 51 y la explicación del 52, nos dice que, debido a los anteriores casos, el trabajador tendrá 30 días para separarse de la relación de trabajo después de que haya ocurrido la falta y un mes para demandar. Y de igual forma se va a considerar como separación justificada y el trabajador va a tener derecho a las indemnizaciones según el artículo 50. Para seguir tenemos el capítulo 5 con la terminación de las relaciones de trabajo. El artículo 53 nos explica qué es la terminación, que se refiere a cuando el contrato concluye de forma natural sin obligación para ninguna de las partes. Son causas de la terminación del trabajo el mutuo acuerdo de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad que impida presentar el trabajo, que daría pues en ese caso una indemnización por riesgo no profesional, y otras del artículo 434 que más adelante veremos. Las causas del artículo 434 son aquellas que sean de fuerza mayor, la incapacidad física o mental o la muerte del patrón, la incosteabilidad, ya que no es rentable un negocio, y el agotamiento de la materia de objeto de extracción en una industria extractiva. Como artículo 54 tenemos a la indemnización por riesgo no laboral, donde en ese caso el trabajador tiene derecho a que se le pague un mes y 12 días de salario por cada año trabajado o puede pedir que se le asigne otro trabajo que sea compatible a sus aptitudes. Entonces, para sacar la indemnización vamos a dividir los 6,500 que él tenía como salario entre 7 días de la semana para así tener el salario diario, que en este caso es de 928.57 pesos. Y después ese salario diario se va a multiplicar por los 30 días del mes para así tener el salario mensual, que en este caso es de 27,857.1 pesos. Con base al mismo ejemplo, vamos a sacar ahora pero la prima de antigüedad, en la cual se debe considerar el tope salarial equivalente a 2 veces el salario mínimo, aplicable únicamente cuando el salario del trabajador sea superior a dicho límite. Ahora, para calcular la prima de antigüedad, primero debemos obtener la cantidad de días que le ocupamos pagar, en donde se tomarán en cuenta los 12 días de salario por cada año trabajado. En este caso, Fabricio trabajó 4 años como transportista. Es por ello que la multiplicación de 12 por 4 nos da 48 días. Después, si recordamos, el salario diario de Fabricio era de 928.57 pesos, y como su salario es mayor, utilizaremos el tope salarial para poder obtener la prima de antigüedad. Entonces, tenemos como tope salarial 557.6 pesos y eso lo multiplicaremos por los 48 días que debemos de pagar, lo cual nos da un resultado de 26,764.8 pesos de antigüedad. Por último, el artículo 55 nos dice que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos designados en el artículo 48. Muchas gracias por su atención.